Bien, creo que de las tres presentaciones, aunque reiteran algunos aspectos, cada uno de los ponentes hace a través de su visión, de su experiencia, y se complementan muy bien, refuerzan ciertos temas. Yo subrayaría el que me parece que en el repaso que nos han hecho nuestros colegas, es que hay cosas que hay principios a los que hemos llegado a estas alturas del siglo XXI, ¿no? Consenso sobre lo que es la ciudad contemporánea, que siguen siendo válidos, que se han tenido una sacudida con respecto a esta situación de contingencia y de aislamiento, de encerramiento, que nos aísla pues del contacto, a vivir en nuestras, nos pone vivir en nuestras casas y nos aísla de este contacto que tenemos en vida colectiva en la ciudad. Y bueno, y eso es lo que nos mueve un poco el piso por donde habíamos venido caminando. Pero creo que esos principios siguen siendo válidos. Pero la nueva situación nos plantea cambios que debemos de hacer. Posiblemente no renunciar a los aciertos que ya hemos tenido, lo que funciona, como decía Carlos, no regresar a viejos paradigmas que habíamos superado en esta idea de la ciudad dispersa, difusa, a la forma de vida aislada o individualizada, que bueno, fue ampliamente superada a fines del siglo XX, desde mediados del siglo XX. Pero yo los invitaría a que tratáramos de dar un paso más que nos han presentado para decir, bueno, ¿qué debe cambiar? Reforzar esto de qué debe cambiar. Porque me preocupa, digamos, el que hay cierta contradicción entre lo que habíamos logrado y con las decisiones que se han tomado en la situación de la pandemia. Por ejemplo, habíamos llegado a un consenso de que la ciudad contemporánea debe ser una ciudad diversa, compacta, densa, sustentada en formas de movilidad, sobre todo en grandes ciudades, basadas en el transporte público, y bueno, y más recientemente a formas de movilidad sustentable que no fueran altamente contaminantes, pero zonas metropolitanas tenían que basarse en sistemas de transporte que movilizaran a un contingente de personas muy, muy grande. Y justamente esto implica contacto, masas urbanas que están viviendo en espacios reducidos y moviéndose en grandes volúmenes con grandes sistemas de transporte. Y la receta que nos han aplicado para contener la epidemia ha sido el aislamiento y el no contacto, guardar distancia y evitar el contacto social al máximo. Y bueno, y esto me parece que este modelo o esta emergencia, este modelo de vida que hemos aplicado en la emergencia, pues va en contra de esta vida rica, diversa, compacta, concentrada de nuestras ciudades. Y de ser así, de que la pandemia llegara para quedarse en ciertas prácticas de sanidad pública, pues parecería ser que tendríamos que revisar estos conceptos a los que habíamos llegado, que aparentemente eran válidos para nosotros y que, como lo hemos visto con nuestros colegas, pues los reafirman como aciertos a los que es muy difícil que podamos renunciar. Entonces yo les preguntaría a mis colegas, ¿qué debe mantenerse? Que seamos un poco reiterativos, pero más precisos. ¿Qué debe de mantenerse y en qué creen ustedes que debemos cambiar de las prácticas que hasta este momento hemos implementado? Empezamos en el orden en el que se presentaron. Entonces le preguntaría a Marcelo, ¿qué opinas al respecto, Marcelo? Gracias, Sergio. Sí, yo creo que gratamente tenemos varias coincidencias un poco desde nuestra perspectiva, un poco más de aplicación de las políticas públicas como tal. Aló, perdón, ¿se me escucha? Un poquito más alto, perfecto. Ok, perdón. Les decía que yo encuentro varias coincidencias, ¿no? En el caso nuestro, sobre todo desde la aplicación como tal de las políticas públicas,
nos hemos dado cuenta de que tenemos varias falencias, ¿no? Hemos tenido varias cosas que no se han tomado en cuenta ni siquiera en nuestro modelo de planificación, varias limitaciones que han impedido que podamos tener una respuesta óptima en la situación de la pandemia, ¿no? Sin embargo, hay varios conceptos que creo yo son importantes de continuar trabajándolos en realidad. Y no es tanto un sentido de qué cambiamos, sino más bien cómo los complementamos, los fortalecemos, ¿no? El primero, como tú mencionabas y como se mencionaron en varias de las ponencias, es el tema de este nuevo concepto de espacio público. El distanciamiento físico nos obliga a tener mayores proporciones de espacio público dentro del territorio y nos mostraba, por ejemplo, en la última presentación, ejemplos de Nueva Zelanda, donde se han hecho ocupaciones de mayor cantidad de superficie para las aceras, para las banquetas, o en algún caso también la ocupación de las calzadas para brindar también mayor posibilidad de espacio público a los transeúntes. En algunas experiencias que nosotros hemos sido estudiando, sobre todo en Centroamérica, se veía la posibilidad de usar temporalmente algunos espacios para poder generar algún tipo de actividad de la gente y probablemente con la posibilidad de que esos espacios puedan consolidarse posteriormente como un espacio público ya de manera permanente. Esos ejemplos creo que son vitales. En el caso de La Paz tenemos muy poco espacio público, ¿no? Y por tanto es uno de los desafíos más importantes que tenemos y en lo que quizás tenemos que cambiar. La cantidad de generación de las áreas verdes, mejorar un poco las plazas públicas, la actividad un poco más hacia afuera que dentro es uno de los aspectos a cambiar. Un segundo aspecto tiene que ver con los centros de abasto. En La Paz, por ejemplo, tenemos una gran concentración de comercio informal, de comercio en vías públicas. Y esa es una problemática con la que hemos venido trabajando y subsistiendo en los últimos 20 años. Sin embargo, la pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de que muchos centros de abasto deben permanecer bajo ese concepto, es decir, ser mercados abiertos, mercados de calle. Y en algún momento planteábamos nosotros el desafío de qué tal si para evitar la concentración de población en espacios cerrados como los supermercados o algunos mercados propiamente que están digamos, en un espacio físico muy reducido, se puedan nuevamente sacar los mercados hacia la calle y ocupar temporalmente vías principales. Y una idea intermedia de esto han sido los mercados móviles. Y yo creo que ese es otro concepto que quizás nos tiene que hacer repensar un poco la forma de planificar la ciudad en el entendido de que es necesario tener mayor posibilidad de convivencia para el abastecimiento, pero hacia afuera y no tanto en espacios cerrados, ¿no? Ese es un segundo elemento. Y el tercero es el uso de los sistemas de transporte. En la ciudad de La Paz nosotros no tenemos todavía un sistema de transporte masivo integrado, ¿no? Hay, como ustedes o varios de ustedes conocen, tenemos el teleférico, tenemos los buses Puma Katari, pero un primer desafío que no ha tenido tanto que ver con la pandemia, pero que va a responder en cierta forma a las necesidades que nos ha planteado esta etapa post-pandemia, es la integración primero de este sistema de transporte. En segundo lugar, la necesidad de cambiar un poco la estructuración de todas las rutas, los puntos de parada, ¿no? Y tener mayores posibilidades de interconectar con movilidad alternativa, ¿no? Se han hecho ejercicios en La Paz, todavía en etapas piloto, de la posibilidad de incorporar dentro de los circuitos de movilidad y de transporte, sobre todo, la movilidad activa y poder tener parqueaderos de bicicletas, generar mayor cantidad de ciclorrutas. En La Paz no tenemos ciclorrutas ahorita que podamos incorporar, pero es parte del desafío que nosotros tenemos. Y una gran limitación es básicamente la topografía que tenemos en la ciudad, ¿no? Alta pendiente, más del 40% de las vías en el municipio son de pendiente arriba de los 45 grados. Es muy complejo, pero yo creo que es otra de las soluciones que tenemos que ver cómo las planteamos y cómo las enfocamos de acá en adelante, ¿no? Si bien estamos ahorita en un proceso de desescalada en términos de los casos, estos desafíos son persistentes. Se los tenían conceptualizados en nuestro modelo de planificación, pero
la pandemia hace que muchas de estas soluciones tengan que ser mucho más rápidas, mucho más ágiles y de implementación inmediata para poder garantizar, digamos, el bienestar de la gente en el corto o en el mediano plazo. De acuerdo, Marcelo, pero el tema también sería el tema, la cantidad, digamos, en términos cuantitativos, lo que implicaría estas transformaciones que tú nos propones, ¿verdad? Y el tiempo que llevaría a poderlas implementar. Ese sería también un factor a tomar en cuenta, ¿no? ¿No te parece? Sí, totalmente, ¿no? Nosotros los teníamos previstos muchos de estos procesos de transformación en el largo plazo, pero como bien te señalaba, en algunos casos va a requerir aplicarlos de manera inmediata, ¿no? Las prioridades en un modelo de planificación bajo estas características han cambiado. Es decir, si bien nosotros tenemos que combatir con la gestión de los riesgos, tenemos que combatir con la topografía de la propia ciudad, hoy se añade un componente más que es este enfoque holístico de los servicios y del sistema de salud como tal. Y parte de esa conceptualización holística de la salud implica la modificación de varios de los escenarios de los entornos urbanos. El transporte público, el abastecimiento, por supuesto la generación de más y mejores espacios públicos, la desconcentración de estos servicios. Alguna vez comentábamos, Sergio, y con algunos colegas, el modelo de centralidades que tiene La Paz para desconcentrar gran parte de la actividad económica y de la actividad urbana hacia diferentes puntos o núcleos dentro de la propia ciudad, en este modelo de ciudad policéntrica. Entonces, se han trabajado mucho en los estudios, en los diseños de este proyecto, sin embargo, toca ahora implementarlos y ejecutarlos. Y lo complejo, como tú bien decías, es garantizar los recursos, sobre todo para una gestión pública como la nuestra, que permita su implementación. En la teoría es fácil plantear estos temas, pero en la práctica, cuando te toca hacer gestión, obtener los recursos para ir implementando estas soluciones, lo que más te demanda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo tomo mucho de la presentación de Carlos, estos instrumentos de gestión urbana, de financiamiento, que de alguna forma pueden ser un mecanismo que nos ayude a generar los recursos o por lo menos algunos parámetros de financiamiento para estas intervenciones, cosa que en la ciudad de La Paz ahorita no tenemos, pero sí va a ser importante cambiar esta nueva estructura también de financiamiento de lo local a partir de instrumentos de gestión urbana, de recuperación de plusvalías que nos permitan afrontar estos desafíos con la cantidad de recursos necesaria. Sí, decía Carlos que este concepto de urbanofobia interesante, ¿verdad? Que es esta reacción colectiva en contra de la ciudad, por lo que ella implica en cuanto a lo que ya señalábamos pues de convivencia, de conglomerado, de vida colectiva, ¿no? Y que este distanciamiento social y el aislamiento a los que hemos tenido que aplicarnos por la pandemia, pues se oponen. Y esta una reacción hasta cierta forma natural, ¿no? La fobia que la gente pueda tener a vivir en forma de contacto en colectividad. Pero eso pues realmente eso es un retroceso, como tú señalabas, pero también es un contrasentido, porque la vida urbana no tiene retorno. Si ya ahora la vida de la civilización es fundamentalmente urbana, en un futuro pues lo será cada vez más, ¿no? Entonces, me parece que sí nos invita a reflexionar esta situación de rechazo, pero a buscar las medidas que nos hagan que en el futuro próximo, ajustándonos a estas nuevas situaciones, pues no caigamos en esas visiones catastróficas de rechazo hacia la ciudad. Pero entonces, ¿cómo de las recomendaciones que tú nos hacías, que a partir de Buenos Aires, o los ejemplos que nos ponías en Buenos Aires, de lo que se ha venido trabajando, en tu opinión, en lo inmediato, digamos, en el corto plazo, en un par de años, ¿qué medidas crees tú que se deberían de ponderar o implementar de manera emergente en Buenos Aires en relación a los logros que ya habían tenido, pero en atención también a esta nueva situación de
de riesgo sanitario y de seguridad para las personas. Sí, mientras decías el tema de urbanofobia, también me salieron otras fobias. Nosotros los latinos somos muy... La diferencia con Japón, que Japón te saluda con reverencia y nosotros nos tocamos, particularmente los argentinos nos besamos entre hombres también, con lo cual es mucho peor la problemática. Uno se encuentra de repente tratando de hacer algo que sale natural, pero que es imposible hacerlo. Yo creo que lo que, de vuelta, o sea, en el reconocer lo temporal de lo que viene a producirse como definitivo, es donde hay que necesariamente operar. En este tema bueno, lo que ya se venía, que es esta forma de fomentar los barrios en cierta forma, generar esas subcentralidades, generar la mixtura de usos, para poder, bueno, yo creo que algo que va a venir también es en la transformación de usos, ¿no? Como, no sé, como un montón de edificios industriales han quedado dentro de las ciudades y se han reconvertido en museos, o centros culturales, etc. Me parece que también viene una gran reconversión de usos y de edificios que necesariamente van a transformarse en otra cosa. Y por eso me parece importante también esta cuestión del espacio y el tiempo en el que ponía énfasis, porque parece ser que el tiempo, estábamos viviendo para que un tiempo estaba tendiendo a cero, ¿no? Todo era inmediato, todo era inmediatez. Ahora los tiempos se han estirado, ¿no? Una de las cosas que más causa angustia es esta cuestión de que, bueno, no hay fecha de vencimiento para esta pandemia. Entonces, el tiempo se nos ha estirado eternamente y el espacio se ha transformado. Esto de que estemos hoy acá y no en un congreso en México, y es posible hacerlo de esta manera, juntarnos en esta virtualidad y en estas cuestiones de revolución tecnológica. No sé, yo tengo 54 años y me acuerdo los otros días circuló una imagen de los supersónicos, ¿no? También de cómo se imaginaba el futuro, o en Blade Runner, que veíamos cómo, bueno, hablaban o se comunicaban vía imagen. Bueno, para los que venimos de un teléfono a disco fue bastante romper fronteras e imaginarse en la virtualidad en la que estamos inmiscuidos. Creo que ese fomento de subcentralidades, el llevar el trabajo a los barrios, el que cada barrio se empodere, tiene que pasar la frontera de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad construida. Yo veía la presentación de Marcelo de La Paz, y Buenos Aires tiene un límite que es una avenida de circunvalación o nos caemos al río. O sea, es una ciudad que está absolutamente construida. A diferencia de otras ciudades que, bueno, tienen que controlar su mancha urbana de expansión. Nosotros la mancha urbana de expansión es en la megalópolis, es en el Gran Buenos Aires. Y yo creo que también hay que empoderar los municipios, estos 40 municipios que rodean a Buenos Aires, de manera tal de que una estructura de red de trabajo, de red de transporte, de red de salud en esta emergencia, bueno, terminen generando determinados resultados que se pusieron a prueba ahora y evidentemente han fallado todos. Creo que es fundamental también este tema de colocar verde en las ciudades y aumentar el espacio público y multiplicar el verde a cuanto dé valor, o sea, ponerlo en todos lados. O sea, la cuestión de la sustentabilidad del cambio climático lo tenemos que trabajar, y que además es una cuestión de salubridad urbana. No es solamente esta necesidad de hoy de tener, bueno, una distancia de 2 metros entre cada uno de nosotros, sino que, bueno, ese verde hay que multiplicarlo por cuestiones de cambio climático también, porque, como decía, no se sabe qué otra cosa va a venir, y evidentemente el espacio público es el único que, en cierta forma, nos hace iguales, pobres, ricos, y en el indoor, en lo que son las viviendas y el hábitat, también se van a producir necesariamente cambios, ¿no? Esto de, bueno, mucha gente que vive en un departamento interno, no tiene un balcón, no tiene una terraza, no tiene un pedazo. Bueno, el espacio público es el que cumple
esa función. Entonces creo que la tecnología va a cumplir un tema importante en eso, ¿no? Esto que se verifica ahora, que una burbuja y que si hay filtro cepa en la calefacción y la refrigeración por aire, digamos, la tecnología va a ayudar también en todo esto, me imagino. Entonces, un tema es el empoderar los barrios, la mixtura de usos, el evitar los transportes de todo lo posible, en fomentar y seguir fomentando la caminabilidad, el biking. En Buenos Aires se proyecta que se van a vender este año 1,5 millones, 2 millones de bicicletas. O sea, digamos, la transformación en la movilidad sustentable llegó para quedarse. Y creo que también hay que trabajar muchísimo en estos barrios informales que yo mostraba. O sea, hay alrededor de 19, 20 villas o barrios emergentes dentro de la ciudad. Bueno, se están trabajando en 3. Va a haber que precipitar la forma de trabajar en los otros también. El tema que nombraba Marcelo también recién, cómo se producen hoy las cadenas de consumo, los lugares de ruptura de carga, los lugares de cómo se trasladan esas mercaderías, que además también van a tomar ponderancia a nivel global. Hoy se puede, el tráfico de mercaderías a nivel mundial va a cambiar por la tecnología y por la producción. Digamos, hoy hay ya hay impresoras 3D que, bueno, que fabrican simplemente con la materia, te fabrican el producto. Va a cambiar la forma de trasladar las mercancías. Entonces hay que trabajar en toda esa logística del movimiento del e-commerce, de los comercios, inclusive de la fabricación de productos. Hay otro tema que me preocupa particularmente, pues yo vivo en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, y es el problema de que no se vacíen las áreas centrales de las ciudades. Que todo este fenómeno que vino por el mal, que es el Airbnb, y que gentrificó gente, bueno, ahora medianamente se está acomodando, porque esta gente tiene que alquilar el departamento de cualquier manera. Me preocupa ese vaciamiento de determinados espacios, de la City porteña, del distrito financiero, de los históricos. Pero bueno, va a ser, a mi modo, ese acomodamiento territorial en una estructura de red, ya no en una estructura tan centralizada. Va a fomentar esa cuestión. Y el transporte, el transporte creo que es la que lleva el transporte metropolitano, el transporte de distancia, no el transporte porque, de vuelta, la ciudad de 15 minutos es imposible para las megalópolis de México, de Buenos Aires y de San Pablo. Entonces, por eso digo que tenemos que trabajar también en la ciudad de media hora, 1 hora o 2 horas de traslado, como ocurren. Se van a minimizar esos viajes, pero va a haber que trabajar en ese transporte público de manera de, no sé, el transporte público lleva muchos pasajeros y es la lógica del transporte público. Entonces me parece que es el mayor reto que se tiene, ¿no? Porque no sé si será por desinfectante, por alguna cuestión de filtros, o porque, no sé, mañana la tecnología inventa que circulemos y nos pongamos una máscara en el asiento del tren con aire filtrado. Pero creo que el transporte público es el que se lleva la mala, como decimos nosotros, es el que va a bailar con la más fea. Claro. Sí, coincido contigo en esta idea de lo complejo que puede presentarse esta aspiración de la ciudad de los 15 minutos en áreas metropolitanas tan grandes, tan complejas como en las que vivimos. Tú en Buenos Aires, nosotros en Ciudad de México, la misma La Paz, que tiene otra escala territorial y demográfica, pero que también forma una aglomeración compleja y extensa y densa. Entonces, sí, parecería ser que la solución sea la multiescala que tú y Elizabeth señalaban, ¿no? Cómo complementar estas diferentes escalas y no renunciar a la posibilidad de este concepto de, como tú decías, de empoderar a los barrios o
o la proximidad, fortalecer la proximidad, las actividades de proximidad a nivel barrio, vecindario, y cómo resolverlo en estas interacción fragmentada que se tiene en las grandes aglomeraciones. Creo que eso es un reto, ¿no? que es complicado. Tal vez en ciudades más pequeñas, en cuanto a territorio y demografía, se pueda ver con mayor claridad, pero es complejo pensarlo en grandes áreas metropolitanas, ¿no te parece? Sí, justamente los que van en contra de esa idea, por una de las cuestiones que las ponen en crisis, es en esto de que no se transformen en guetos, en aislamiento, en especies de clústeres dentro de la misma ciudad. Pero bueno, son desafíos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Continuaremos sobre el tema más adelante, Carlos. Elizabeth, pues muy interesante esto que nos... ¿Dónde está Elizabeth? Aquí está, ya la vi. Hola. Muy interesante esto que nos planteabas que tiene que ver con estas cuestiones de las multiescalas, del tiempo, ¿no? La relación espacio-tiempo. Le preguntaba a Carlos este tema de ¿cómo ves tú esta posibilidad de fomentar las relaciones de barrio, las relaciones de vecindario, que sería una escala, como decía Jane Jacobs, más precisa, ¿no? que el mismo concepto del barrio, de relaciones en cuanto a proximidad y relaciones más íntimas entre los habitantes de una ciudad? ¿Cómo impulsarlo en estos grandes complejos metropolitanos? Yo creo que en el caso de la Ciudad de México, si bien hay una vida de barrios muy intensa y muy particular en cada uno de ellos, nuestro esfuerzos, nuestro gran dilema es cómo darle orden, darle integración a esa complejísima estructura fragmentada de barrios y de vecindarios. Esa ha sido nuestra gran preocupación como planificadores, como urbanistas, y bueno, y ahí es donde nos hemos enfocado y hemos descuidado, me parece que mucho, este fortalecimiento de los barrios. Pero ¿tú cómo ves en este contexto que se nos presenta en el futuro próximo esta dualidad barrio, aglomeración metropolitana? Elizabeth, sonido. También, bueno, también estoy de acuerdo en que esto no puede ser, tiene que ser una red interconectada, ¿no? De pequeñas áreas. O sea, los barrios tienen que estar interconectados. Pero para que estén interconectados, bueno, además de que estén interconectados, tienen que tener un alto nivel de autonomía. Y eso nos lleva a la parte de la gobernanza y los conflictos entre los diferentes niveles de gobernanza que se tiene en una ciudad. Yo creo que el punto principal por la cual no hemos consolidado toda esa relación es básicamente por esos conflictos entre los patrones de gobernanza que se tienen. A veces entre los municipales, lo que decía Carlos, hay que potenciar y darle más fuerza o impulsar que tengan un nivel de autonomía y de todo tipo, económica, sobre todo, ¿verdad? Económica, social, funcional, a los municipios para que ellos soporten o le den mucho valor a un barrio. Y además de eso, pues después entrar en otra escala, en la escala de la gobernanza ya federal o municipal o de diferentes niveles, pero igual que en el territorio que se conforme una red, también debe ser conformada una red de condición de gobierno, ¿no? Porque si no es muy difícil, va a ser muy complicado, ¿no? Porque los conceptos se está dando o se está promoviendo el uso de bicicleta en determinados barrios, se les da mucho impulso, pero esto no tiene la relación de una condición de red hacia otros barrios o hacia otras colonias, porque pues la parte
de gobernanza de la otra alcaldía no está de acuerdo o porque hay una diferencia socioeconómica y se piensa que no es viable y no hay quien le apoye para que efectivamente sea viable. Entonces, son dos puntos, ¿eh? Es autonomía a esa red de interconexiones que tengan los barrios y después una conformación de red también en los patrones de gobernanza que se tengan en el territorio. El speaker. No te escucho. El speaker. No te escucho. No te escucho, ¿Y Sergio. cómo? Sí, ya, tenía apagado el micrófono. Sí, este concepto que tú también habías hablado de la relación multiescala entre el barrio y lo macro, ¿cómo verías esa articulación en esta? Un tema es la movilidad y el transporte, pero ¿cómo combinar esta autonomía que tú dices a nivel del barrio, del vecindario, en la funcionalidad que debe tener la metrópoli, que se da fundamentalmente a través de la conectividad, las múltiples relaciones que se expresan en movilidad y a su vez en redes de transporte? ¿Cómo ligarlo? Sí, bueno, siempre se ha hablado de la misticidad. Yo también estoy de acuerdo en lo que dice Carlos en relación a que los usos del suelo van a ser importantes. Si no hay misticidad de usos, si no hay diversidad de usos, es muy difícil. Lo que vamos a producir es más movilidad y poca condición. Entonces, en los barrios debe haber misticidad de usos, centralidades importantes que atiendan actividades cotidianas, ¿no? Actividades cotidianas. Probablemente otro nivel son, yo no sé si va a tener que diferenciarse qué es una centralidad de barrio, pero que te permita tener conectividad al interior del barrio, y cuál va a ser una centralidad a otra escala, a una escala distrital, que te permita la conectividad, otras redes, ¿no? Así, van a ser como una sobreposición de redes, es muy difícil en zonas metropolitanas en donde se abusó del zoning, ¿no? O sea, las zonas de industria a la periferia o en un centro muy alejado, ahí va a ser muy difícil, pero la clave van a ser la misticidad en los usos del suelo y la diversidad de actividades en el territorio. Bien, muy bien. Bueno, muy interesante todo lo que nos han dicho, y yo creo que es tiempo, estamos ya en el tiempo en que me gustaría que el público asistente pudiera hacernos algún comentario hacia los ponentes y también invitarlos a que a través del chat, pues el grueso de nuestra asistencia, que está rondando los 160 asistentes, más los que pudiéramos tener en Facebook, que espero que sea mucho más amplia la comunidad de asistentes al foro, pues nos hicieran llegar a través del chat algunas preguntas hacia nuestros ponentes. Démosle tiempo para que vayan preparando sus preguntas, me las harán llegar y yo se las presento a los panelistas, a los conferencistas. Pero si hubiera algún comentario de los que tienen derecho a voz, porque tuvimos que restringir, porque no pueden ser los 170 participantes, algún comentario, alguna pregunta en particular. Sí, me gustaría participar. ¿Que esté Sergio? Sí, adelante, Alejandro. Siempre les pediría que para dar pie a la mayor participación posible, sus comentarios fueran puntuales, breves, precisos, dirigidos hacia alguno de nuestros conferencistas. Adelante, Alejandro, gusto en verte, que estés con nosotros. Igualmente, saludos a todos. Sobre lo último que estaban comentando, de la sobreposición de redes que pudiera ser importante en la conectividad de los espacios, me vino a la mente un concepto que manejé hace como en los 90s, sobre el sistema de ciudades, en donde se dotaba a nivel de política pública, en base a la jerarquía de cada ciudad, de cada espacio, dotarlas de equipamiento, en lo cual
el entorno inmediato pudiera tener acceso con la finalidad última de que se evitara la centralidad. No sé qué podría ser, me gustaría saber la opinión de los conferencistas sobre este concepto de ciudades en donde se da una jerarquización de equipamiento urbano para evitar la centralidad en diferentes niveles del espacio. Gracias, Sergio. Otra vez. No te escucho. ¿Quién quiere abordarla? Bueno. Marcelo, adelante. Sí. Me parece una pregunta muy interesante, ¿no? La que hace Alejandro, este comentario. Yo quiero tocar el tema de la siguiente forma. En Bolivia nunca hemos tenido un enfoque de red ni de sistema de ciudades, porque siempre se ha manejado todo el diseño en función de un eje central que convergía toda la actividad justamente en esta línea de la centralización en 3 ciudades. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que eran, digamos, además los núcleos de las 3 regiones metropolitanas más importantes que funcionaban así en los hechos, pero que no estaban formalmente o que no están hasta ahora formalmente constituidas, salvo el caso de Cochabamba. Sin embargo, desde hace algunos años atrás se ha comenzado a trabajar en una política de ciudades. Esta política de ciudades promovida desde el Estado Nacional, con varias dificultades y varias limitaciones, sobre todo en términos de participación de las propias ciudades, pero que yo destaco como un aporte interesante, justamente que ha replanteado la configuración del enfoque del abordaje de la propia gestión y del propio régimen de las ciudades en nuestro país. Antes medías las ciudades en función únicamente de la población, pero no en función de las interacciones que se podían generar. Hoy esta política de ciudades ha planteado un cambio en el enfoque, en la jerarquización y en la categorización de las ciudades, reconociendo no solamente temas poblacionales, sino también los flujos y los intercambios y la conectividad que existen entre ellas. Dado esto, además, con un cambio importante en el crecimiento, sobre todo de las ciudades intermedias en los últimos 10 años, que han sido las que se han reproducido con mayor velocidad. En ese sentido, la jerarquía cambia porque ahora tienes ciudades capitales, tienes centros urbanos, núcleos de áreas metropolitanas y además reconoces, por ejemplo, el rol y la vocación de La Paz como una ciudad capital, pero que se diferencia del resto porque además se constituye en la sede de los poderes del Estado. Entonces yo creo que esto para nosotros se ha tornado un desafío importante y sobre todo una ventana de oportunidad para que podamos comprender y planificar ya no solamente ceñidos a un polígono específico de ciudad o de un área metropolitana, sino pensando en la interacción que inclusive trasciende al norte peruano y al norte chileno y al sur peruano, que son parte de esta interacción que tenemos no solamente a nivel nacional, sino también en conectividad con ciudades que se encuentran muy cerca o en el límite con nuestro país. Y Carlos, Elizabeth, ¿quieren hacer alguna precisión al respecto? Elizabeth, ¿quieres primero? Elizabeth. No se te escucha, Elizabeth. O sea, sí, efectivamente sí hay que jerarquizar, ¿no? Y como dice Marcelo, ya las condiciones están cambiando, ya la jerarquización antes se hacía en cantidad de población, pero creo que el planteamiento que hace, bueno, creo que la pregunta que hizo Alejandro fue en el sentido de que si ahora hay que organizar o jerarquizar esa red o esa jerarquización de ciudades en función del equipamiento, porque el equipamiento es lo que va a dar, o el cambio de usos va a dar en esta nueva visión de potencializar el baño del barrio y dar proximidad a las actividades. Eso debería ser. Entonces, yo creo que sí podría funcionar esta idea de una red de ciudades, pero ya no en cantidad de población,
sino en la cantidad y calidad, no solamente de las centralidades y equipamientos, sino también de los servicios, porque lo que estamos observando ahorita es que donde no hay servicios es donde está más intensa la condición de la expansión de la contingencia, ¿no? Entonces, sí, habría que revisar ese concepto bajo esas condiciones, ¿no? Bajo esas condiciones. Y entonces sí, pensar en una red de ciudades. Bien, a mí lo que me parece lamentable es que en el caso de México hemos, que conceptualmente y en algún momento se establecieron políticas públicas y estrategias de ordenación del territorio en esa línea, pues en la actualidad se han abandonado totalmente. Entonces, bueno, sería otro tema que tendríamos que reflexionar y pensar, pues, por qué a veces desechamos ciertos principios y dejamos un vacío, ¿no? Yo coincido con lo que decía Elizabeth. Claro. Creo que en principio dentro de la ciudad es potenciar a los barrios, y en ese potenciar a los barrios tiene que ver con el eje de lo que venía diciendo Alejandro. O sea, cada barrio tiene que tener su mercado de abastecimiento, tiene que tener su banco, tiene que tener sus escuelas, tiene que tener hospital, tiene que tener absolutamente todo el equipamiento necesario. Pero también, bueno, lo de las redes de ciudades, que dije, en Argentina es muy difícil, hay algunas ciudades de escala media como Córdoba, Rosario, pero el resto son ciudades que, o sea, nosotros pasamos de 15 millones a 150 mil personas. Entonces, eso de la red de ciudades tiene que ver más actualmente con cuestiones de ligación comercial, si se quiere, con la hidrovía o con el eje que se está trabajando para salir al Pacífico entre San Pablo, Uruguay, Buenos Aires y Mendoza y Santiago de Chile. Ese tipo de cuestiones implican en las redes entre ciudades. La Pampa es muy extensa, con lo cual yo creo que me alcanzaría con que sean los barrios propios de la ciudad y los municipios del AMBA. Eso en cuanto, bueno, a dotarlos de ese tipo de cuestiones. Y también, yo decía que nosotros cambiamos el zoning code, el código urbano, y una de las cosas que iba de la mano era la inversión de transporte público, esto que decía de los metrobuses, las redes de subte, o los ferrocarriles y las estaciones de ferrocarriles que van a tener enlaces metropolitanos. Trabajamos también en la densificación de esos nodos donde, bueno, hay intermodalidad, hay abastecimiento de transporte público, y también es muy importante porque tanto las infraestructuras de transporte como las infraestructuras de servicios son las cuestiones más costosas dentro de las ciudades. Entonces, si estamos fomentando una densificación, yo superpongo una grilla más a esta que decíamos de los barrios por identidad, le superpongo la grilla de la infraestructura, le superpongo la grilla del transporte público, y bueno, yo creo que todas las ciudades, acá en Buenos Aires hay muchas playas ferroviarias, de ferrocarriles que estaban en desusos, u otras infraestructuras como bueno, el puerto obsoleto también se ha urbanizado. Digamos, hay que trabajar también sobre esas piezas donde, bueno, están los servicios, están las infraestructuras y hay transporte público para aquellas personas que, bueno, que tengan que desplazarse y que no sirva la cuestión de una ciudad de 15 minutos. Por eso pongo énfasis en esto como de redistribuirnos, ¿no? Va a haber una cuestión, me parece importante en esto de los lugares y el tiempo. Me parece que la población dentro de las ciudades va a tener que elegir dentro de esas posibilidades. Cuando alquile un departamento, cuando decida comprar uno, cuando elija por un trabajo, va a tener que ser, en principio la elección supongo que va a ser la de cercanía. El speaker, Sergio. ¿Algún comentario de las personas que están aquí en la reunión?
pregunta? Bueno, yo tengo aquí algunas preguntas por el chat. Vamos a empezar a... No hay muchas, pero vamos a empezar a plantearlas en la idea de que se animen y nos hagan llegar más preguntas. Tenemos una, déjenme leerla y resumirla un poco porque está larga. Preguntan, ¿hasta qué punto es viable la intervención en una ciudad, en un territorio, en relación, estas intervenciones en relación a los requerimientos que nos plantea la emergencia del COVID, que son de acción inmediata, pero que pueden ser distintas las respuestas que podríamos tener a problemas de más largo alcance y que no se realizan en el corto plazo, sino que tendrían que ser abordadas a mediano plazo. ¿Cómo conciliar una situación de actuar en emergencia que tenga efectos perdurables hacia el mediano y el largo plazo en relación a un mejor ordenamiento urbano? ¿Quién se anima? Marcelo. Marcelo. Por orden. Por orden. El orden, vamos en el orden, Marcelo. Bueno, a ver, yo creo que está sujeto al tema de la prioridad, pero está muy ligado al tema de disponibilidad de recursos, como lo había mencionado, ¿no? Hay soluciones que se requieren de manera urgente, y que son intervenciones, si son intervenciones complejas, pues habrá que priorizarlas con una acción de política pública muy concreta, destinando los recursos, reformulando los planes, de tal manera que puedan llevarse a cabo con la mayor celeridad. Hay otras intervenciones, en cambio, que no necesitan una gran cantidad de recursos, sino simplemente una reorganización de algún área o de algún sector en específico. Ejemplo, para el tema de abastecimiento, ¿no? Nosotros en La Paz estábamos complicados con el tema porque tenemos una dependencia muy fuerte en cuanto a la disponibilidad de alimentos, sobre todo de los municipios que están en el perímetro, el límite con el municipio de La Paz. En ese sentido, se necesitaba tomar una acción inmediata y para ello se desarrolla la posibilidad de generar mercados itinerantes, mercados móviles que sirvan de puntos intermedios de acopio y abastecimiento a los sectores más alejados de la ciudad que por el tema del transporte, la movilidad, no podían llegar a centros de abasto de mayor concentración. Entonces, esa intervención no ha representado una gran cantidad o una movilidad importante de recursos, pero sí ha permitido generar una atención inmediata y garantizar el abastecimiento para los otros sectores. Otro aspecto, por ejemplo, que sí ha requerido mayor necesidad en términos de prioridad y también de asignación de recursos ha sido el tema de salud, ¿no? Como les comentaba, nosotros hemos suplido de alguna forma las carencias y los déficits en términos de infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud de todo el departamento y de toda el área metropolitana. Ya en condiciones normales, el 30% de las prestaciones en salud de todo el departamento se concentran en La Paz, pero con la pandemia esta situación se agrava y se complica. Entonces, la necesidad de tener que asignar recursos, repriorizando toda la agenda pública de la gestión, ha sido inminente y esta capacidad incrementada ha permitido no solamente atender las necesidades de la ciudad, sino del conjunto del área metropolitana e inclusive del conjunto del departamento. Entonces, en concreto, yo creo que la variable esencial es tiempo, recursos y una repriorización de la agenda en función de objetivos claros, de la urgencia y de las necesidades emergentes que se tuvieron y que se tendrán en adelante con situaciones similares, ¿no? Bien. Otra pregunta que nos hacen llegar desde Facebook, que bueno, tal vez tenga relación con el tema que vamos a abordar el miércoles, pero bueno, se los planteo a ustedes, tratando también de resumir el texto porque es larga la redacción. Nos dice que bueno, que en la ciudad contemporánea y en las prácticas y las políticas públicas, sobre todo en el ámbito de la vivienda, por diversas cuestiones, las viviendas se han venido haciendo cada vez más pequeñas. Y que esto en las
situaciones de confinamiento generan muchos problemas y se ven rebasadas estas soluciones por los problemas que generan. Que la pregunta es, ¿esto podrá cambiar en un futuro a partir de esta situación? Elizabeth o Carlos, no los veo ya. ¿Me escuchan? Sí, bueno, yo sí te escucho. Sí. Pues yo pienso que puede cambiar en el sentido que cambie esta idea del espacio urbano altamente monofuncional. O sea, no puede seguir agrupándose la vivienda. A lo mejor la vivienda sí es pequeña, a lo mejor eso no es posible cambiarlo, pero sí se tiene una mayor relación con la generación de espacio público y equipamiento. La condición de esa dimensión de la vivienda puede cambiar, ¿no? Puede cambiar. O sea, la sensación, por lo menos, o la percepción del espacio disminuido de la vivienda con una relación más intensa con el espacio público, pues puede cambiar las condiciones. O sea, sí, debe cambiar, y por eso yo también planteé que debe haber una revisión del concepto de densidad, y no solamente del concepto de densidad en términos de población, sino de el uso de la vivienda o de la densidad que se tenga en la vivienda, ¿no? Tiene que cambiar el diseño y debe haber una relación más estrecha con el espacio público. Muy bien. Otra pregunta. Permítame, se me olvidó. Sí, bueno, él da unos argumentos, unas cifras, pero la pregunta concreta sería, ¿cómo aprovechar la pandemia como oportunidad para mejorar la movilidad urbana? Tal vez el jueves, que vamos a tratar el tema específico de la movilidad, pudieran surgir algunas ideas, algunas respuestas a esta pregunta, pero la dirijo a nuestros comentaristas, a nuestros ponentes. ¿Qué piensan de eso? ¿Será posible que la situación de pandemia sea una oportunidad para modificar ciertas tendencias en la movilidad? Carlos Colombo, ¿está por ahí? Él comentó algo sobre el transporte masivo en Buenos Aires. Acá está ya llegó. Carlos, ¿oíste la pregunta que formulaba? Parece que tuvo un problemas. Perdón, hay tormenta en Buenos Aires y se cayó el wifi. Sí, bueno, mira, te dirijo una pregunta que nos hacen llegar aquí a través del chat, muy resumida. ¿Cómo aprovechar la situación que genera la pandemia como oportunidad para transformar las formas de movilidad en la ciudad? Bueno, yo dije que el mayor desafío va a estar en los medios de transporte masivo. El miedo, obviamente la cuestión metropolitana y ese transporte no lo puede suplantar. No todo el mundo tiene un automóvil para moverse de manera particular. Y es más, espero que no sea esto también un retroceso para las ciudades, el hecho de volver a usar multiplicar los automóviles individuales el uso del automóvil individual dentro de las ciudades. O sea que en todo lo que es transporte metropolitano, en esto de que en la ciudad de Buenos Aires entran 1.800.000 vehículos por día, particulares, y entran estos 3 millones de personas, bueno, el resto entra por ferrocarriles, por transporte público. Esa me parece que es la parte más difícil de pensar, y yo ahí tengo como cierta esperanza en la tecnología, en inventar cuestiones que tengan que ver con, bueno, estas cápsulas o cosas por el estilo de que hagan cambiar el transporte público masivo. Como dije, Buenos Aires tiene una extensión de 200 kilómetros de ciclovías, o sea, eso funcionó bien, o sea, esa fue como plata bien invertida, eso es lo que verifica dentro de la cuenta, como decía hoy, bueno, las cosas que verifican, uno fue haber hecho 200 kilómetros de ciclovía, porque ahora se están vendiendo
2 millones de bicicletas, van a ser 2 millones de personas que entren a esa red de ciclovías. El hecho bueno, todo lo que sea caminable y usar las distancias en función al tiempo que demoran esos desplazamientos. Yo creo bueno, que en esta interdisciplina que es el urbanismo, va a haber que agudizar inteligencia y pensar al respecto. No creo que salga simplemente de alguien que se ilumine y diga, bueno, la solución va a ser tal o cual cosa. Me parece que es absolutamente interdisciplinario, y es acá también donde entra el sector privado, ¿no? a ayudar en esas cuestiones. De hecho, bueno, sabido de empresas de automotrices que salieron a fabricar productos de respiradores para el tema de salud y afrontar esta pandemia. Pero en línea con eso, y también por ahí la pregunta anterior, yo creo que esas cuestiones que decían cuáles son las decisiones que van a quedar como perdurables en la ciudad, coincido con Marcelo. Una de las cuestiones son el haber reforzado rápidamente los sistemas de salud. Se hicieron 20 hospitales modulares en el término de un mes. Esas cuestiones de infraestructura quedan, que son las más costosas. Pero también en esa imagen que mostraba de ocupar el espacio público con las mesas de los restaurantes, que el esparcimiento se dé en ganarle espacio al automóvil, o sea, en ganar ese espacio vial sobrante, le llamo yo, y a los ingenieros de transporte no les gusta esa palabra, pero ganarle al automóvil, esto es como ganar un espacio, bueno, y una vez que está colonizado el espacio, difícilmente se pueda volver para atrás. Esa es una de las cuestiones interesantes, al menos en Buenos Aires se está dando de esa manera. Creo que en otras ciudades del mundo también se replican. El speaker. No tenemos más preguntas en el chat. ¿Alguno de los asistentes quiere hacer una pregunta, comentario? ¿Qué tal, doctor Sergio? Buenas tardes, un saludo a todos. ¿Qué tal? Pues primero que nada, felicitarlos, excelentes ponencias. Por ahí nada más mío sería un comentario con respecto al espacio público, ¿no? Creo que esta pandemia nos mostró las carencias y una de ellas, pues muy fuertes, es el espacio público, ¿no? Tenemos a lo mejor la inversión o el dinero para los hospitales, que eso fue necesario, pero por ahí a los gobiernos creo se le olvidó la parte del espacio público, ¿no? Nosotros hemos pues aprendido a caminar en los espacios públicos a como están ahorita, ¿sí? Pero no hay una visión muy cercana del gobierno, al menos aquí en la ciudad de Oaxaca, con respecto al espacio público, ¿no? No sé, por ahí, si ya tengan alguna solución, alguna mirada hacia adelante de qué pasaría con esos espacios públicos, cómo se empezarían a abordar, pues ya en un tiempo muy, muy cercano, porque la pandemia, pues no se ve que por ahí vaya a terminar muy rápido, ¿no? Pues buenas tardes y nuevamente agradecerles a todos su participación. Muchas gracias. El micrófono, Sergio. Perdón. Sí, digo que aprovecho al tener aquí en voz y imagen al arquitecto Daniel Gaitán, pues, para externarle mi agradecimiento por la colaboración que tiene la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oaxaca con nuestros eventos, y ojalá que podamos seguir fortaleciendo estos vínculos para beneficio de nuestros estudiantes. Muchas gracias, arquitecto. Y yo por ahí le quisiera responder a Daniel. Sí, adelante, Carlos. Estas intervenciones que de vuelta las viene llevando, fue la materia de producción de Gell desde Dinamarca, y que está en Cornet Broadway en Nueva York, y que se han replicado en ciudades, son intervenciones muy baratas, esto de intervenir
sobre calzadas, sobre las calles, fundamentalmente, en esto de, bueno, la macromanzana, el calming traffic dentro de los barrios, y en eso me refiero a que se me ocurre que van a ser intervenciones que son muy baratas y que van a ser permanentes. O sea, son muy concurridas, la gente va a tomar un café, va a tomar una cerveza, va a comer o a consumir en ese espacio público. Y yo creo que una vez que el vecino se apropia de un espacio, bueno, va a ser muy difícil esa vuelta atrás. Entonces, si sirvió para cambiar una línea de colectivos de una calle y pasarla a una avenida para poder usar esa calle como espacio público, esa calle va a transformarse definitivamente en espacio público. Ese carril de estacionamiento que se le gana en una calle por extensión de un mercado, porque pone mesitas de consumo alimenticio en la calle como expansión de vereda con sombrillas, ese espacio seguramente ya va a ser apropiación cuando esta pandemia pase. Entonces me parece que trabajar sobre la jerarquización vial, pasando algún colectivo, ganando esos espacios de estacionamiento que hoy no son usados porque los coches no vienen al centro de la ciudad, me parece que por ahí hay posibilidad de intervenir de manera muy barata. La forestación es muy barata también, el poner verde. Juan Alfredo, desde Oaxaca, una pregunta, por favor. Formula tu pregunta, por favor. No se escucha. Está apagado tu micrófono también, Juan Alfredo. Perdón, buenas tardes a todos. Disculpen, es que es un problema el micrófono. Al final de cuentas, felicidades a los tres ponentes que han sido de verdad muy buenas propuestas y pues nos enseñan la realidad de las ciudades latinoamericanas. Muchas gracias y felicidades, maestro Padilla, de aquí del Colegio de Urbanistas de Oaxaca. Pues un análisis general es que efectivamente en Oaxaca, como creo que gran parte de las ciudades consolidadas, hay muy poco espacio público y áreas verdes, pero sin embargo hay barrios muy definidos en nuestras ciudades. Y pienso que una de las cosas que se pueden hacer para empoderar a los barrios es probablemente reglamentar los pocos espacios públicos para que vayan a visitarlos por barrios en algunas zonas, en algunas áreas y horarios para que lleguen a consolidarse esos barrios en sus relaciones colectivas, que dejen huella de un mural, un arte urbano, en donde esta parte de familiarizarse con poca gente dentro de un espacio, pues de alguna manera se aprovechen las áreas verdes. Probablemente la intención es que no se saturen los espacios o los pocos espacios verdes, pero el problema principal es cómo hacer, si es que ya se ha hecho en otros lados, evitar que esto se convierta como una especie de dictadura que nada más pueden estar esas personas, o es conveniente que por barrio se puedan utilizar los pocos espacios que tenemos de recreación o de esparcimiento. Muchas gracias. Sí, gracias, Alfredo. ¿Alguien quiere responder o complementar la pregunta, comentario que nos hizo Alfredo? Sí, Sergio. Una complementación y un comentario quizá. Yo creo que un poco también hay que involucrar al privado, ¿no? En el fortalecimiento y en la recuperación y en el incremento de los espacios públicos en las ciudades, ¿no? Nosotros teníamos un programa muy, muy simpático en La Paz que era Adopta tu Parque, ¿no? Que lo trabajábamos con un privado que se encargaba de todo el mantenimiento del área verde, digamos que era de su interés para promover un poco más, no sé, su firma, su corporación, etcétera. Sin embargo, esta experiencia yo la traslado más bien a generar algunos incentivos para que el privado pueda contribuir en brindarle a la ciudad, devolverle a la ciudad en cierta superficie, en espacio público, ¿no?
Otro elemento que es interesante y sobre todo relacionado a los asentamientos informales, sobre todo en La Paz, es que tenemos muchos asentamientos informales en Aires de Río y en áreas de, digamos, en zonas de alto riesgo. Entonces, ahí un poco la política también ha cambiado en el sentido de que estas áreas de alto riesgo, además de tener las inversiones necesarias para estabilización, se complementen con intervenciones urbanas, por ejemplo, para generar corredores verdes y evitar de esta forma también los asentamientos informales, generando un valor agregado para la ciudad a través de la creación de algunos espacios públicos, ¿no? Que creo que es interesante. Y finalmente, creo que una red de parques, un poco en la línea de lo que mencionaba Juan Alfredo, a través de la protección de algunos parques urbanos o algunos parques temáticos en diferentes zonas en las ciudades, podría establecer un sistema de red de parques urbanos que permita de alguna forma también potenciarlos y generar las condiciones necesarias para que puedan coexistir y para que puedan fortalecerse esos espacios públicos devueltos a la ciudad, ¿no? Bueno, muy bien. Pues bueno, estamos llegando al tiempo programado para nuestra sesión del día de hoy. Yo quisiera que nuestros participantes, nuestros ponentes, a manera de conclusión o de resumen de las ideas que ellos hayan expresado o de las que hayan captado en la conversación, nos hicieran un comentario corto final cada uno de ellos. Elizabeth, por favor. Gracias. Bueno, pues yo creo que es insistir mucho en que tendríamos que regresar a la condición local, a los barrios, o sea, rescatar esa idea de la vida en los barrios y de la proximidad, ¿no? Que la compacidad es algo que debemos, como modelo de ciudad, seguir privilegiando o manteniendo, que hay que revisar los conceptos de uso del suelo, o sea, el concepto de misticidad y de diversidad en el espacio urbano, y que el espacio público se está convirtiendo, siempre ha sido un elemento muy relevante en la ciudad, pero en este momento debe ser un elemento estructurador del territorio muy, muy relevante. Muy bien, Isabel, muchas gracias. Carlos Palomo, ¿con qué te quedas de lo que hablamos el día de hoy? A mí me sorprendió la coincidencia con Elizabeth que tuvimos sobre el tema del tiempo y el espacio. A ver, yo creo que estos encuentros son muy enriquecedores porque, vuelvo a decirlo, los problemas que escuchamos de diversas ciudades latinoamericanas siguen siendo más o menos los mismos. Ahora lo cruza este eje que es una pandemia mundial, con lo cual pongo acento en esto de decir, bueno, separemos lo temporario de lo que puede ser definitivo y trabajemos sobre aquellas cosas que sabemos que están bien, pero sin olvidarnos bueno, nosotros, los urbanistas, los planificadores, tenemos que ir más allá, o sea, tenemos que salirnos en este momento de asistir la diaria para proyectar ese futuro. O sea, hoy decía el tema de Jane Jacobs, su libro es de 1961, sus luchas fueron en aquella época con el alcalde de Nueva York. Bueno, Nueva York ve ahora la transformación de esa enseñanza, de esos espacios públicos, que también son reflejados en muchas de las ciudades del mundo. Buenos Aires tiene ese eje puesto, por ejemplo, en el cambio de código. El código urbanístico está planificado desde la visión del espacio público. Y otro tema para mí a poner en acento también es trabajar estas cuestiones de herramientas urbanísticas, porque lo que van a permitir es poder actuar sobre el territorio, poder actuar sobre las ciudades, desde la gobernanza metropolitana a las captaciones de plusvalías urbanas,
a el tema de vivienda asequible, sea por alquiler o sea por compra. Digamos, todas esas cuestiones siguen, se ha hecho muy poco porcentaje de lo que realmente se puede hacer a través de la gestión y el aplicar esas normativas. Recién Marcelo hablaba de la importancia del privado. Bueno, suscribir convenios con el privado para, bueno, la necesidad de la ciudad está en el espacio público, bueno, y tiene un terreno que, bueno, hay una parte que se libera como espacio público. Me parece que es un poco eso, ¿no? Ponernos a proyectar ese futuro, pero también revisar de todo lo que se venía haciendo qué es lo que es exitoso. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Marcelo, ya para cerrar, un comentario final. Sí, gracias, Carlos. Gracias, Sergio, perdón. Yo creo que la pandemia ha transformado nuestras vidas, ¿no? De manera integral. Y este cambio en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos con nuestros entornos más cercanos y también con nuestros entornos laborales, ha hecho también, ha puesto en evidencia más bien la necesidad de transformar y de repensar el propio desarrollo de las ciudades, ¿no? Yo creo que la pandemia ha sido un examen que que nos ha puesto la vida a los modelos de desarrollo, a los planes de ordenamiento en todas las ciudades en Latinoamérica y en el mundo. Yo creo que en ese marco hay que repensar muchos aspectos que antes estaban poco soslayados o perdidos en la transversalidad, pero que no eran lo suficientemente visibles. Varios temas se los han abordado en esta charla: el tema de transporte público, el tema de los espacios públicos que son vitales, y también yo sumaría a esto la necesidad de articular las soluciones no solamente desde una mirada académica o desde una mirada de gestión pública, sino incorporando también otros actores esenciales para poder generar estos cambios, estas transformaciones. Obviamente los privados, pero también generar un vínculo de corresponsabilidad ciudadana. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente tiene que acomodarse a nuevas formas de vida y tiene que también ceder estos espacios para que quienes seamos los encargados de planificar, de reordenar, de generar estos elementos de resiliencia urbana, pues podamos llevar adelante nuestro trabajo, ¿no? Los temas creo que están planteados, los hemos abordado, creo yo, con bastante detalle el día de hoy. Y simplemente yo considero que el verdadero desafío en esta etapa post-pandemia va a recaer efectivamente en las ciudades, ¿no? Pues nosotros estamos mucho más cerca del ciudadano, de las personas, de la población, y la verdadera batalla y las verdaderas armas que tenemos que desarrollar, llámense instrumentos de gestión, llámense herramientas para la planificación, se van a generar desde las ciudades, ¿no? Yo me quedo con eso como una reflexión de este webinar. Sergio, muchas gracias. El speaker. Yo creo que o tengo amnesia de que lo apago o se apaga solito, pero no sé qué conflicto tengo con el micrófono. Bien, pues muchas gracias a todos, a Marcelo, a Carlos, Elizabeth, muy interesantes la disertación que hicieron sobre el tema que planteamos. Creo que cumplimos con las expectativas y va muy bien como jornada inicial de la serie de temas que vamos a ir abordando a lo largo de la semana. Los invito a todos los que han asistido el día de hoy a que mañana estén con nosotros para abordar el tema de uso y nuevas formas de los espacios urbanos colectivos. Seguramente algunas de las cosas que dijimos aquí se retomarán y tendremos el espacio suficiente para poder profundizar en estos temas que ya surgieron hoy de espacio público, de equipamientos colectivos, en fin, creo que se nos abre el día de mañana una nueva oportunidad para seguir discutiendo sobre la ciudad post-COVID. Los veo mañana a las 4 de la tarde, empezamos puntuales. Muchas gracias, que pasen buena tarde. Hasta luego.